Y vamos a hablar hoy un tema central, creo que de la vida cristiana, si me permitís. Es un tema, antes hablaba una de las canciones, Camina, Camina, ¿no? Y es precisamente un tema que va relacionado con el caminar cristiano, con el proceso de nuestro caminar hacia la persona de nuestro Señor Jesús, con la cual un día nos encontraremos y estaremos para el resto de nuestros días. Y en ese caminar cristiano en el que estamos, vamos a hablar de un tema central, como es la obediencia. La obediencia es uno de esos temas centrales en la vida de un cristiano. De hecho, a veces es un tema que yo creo que está por toda la Escritura. La Escritura va supurando, si puedo decir así, este tema, y lo va hablando de muchísimas maneras, a través de muchos ejemplos, vidas, enseñanzas. Hay mucha verdad sobre la palabra acerca de este tema, y me gustaría que pudiéramos hablar sobre ello en esta mañana. Pero antes, Ala sabe que me gustan las preguntas, y siempre hago preguntas a la hora de empezar la predicación, y me gustaría hacerte algunas preguntas en esta mañana a todos. ¿Por qué obedeces a Dios? Evidentemente estamos hablando de eso. ¿Por qué lo haces? ¿Qué motivación hay? ¿Qué razón hay para poder obedecer a Dios? Vamos a ir contestando a esas preguntas. La otra pregunta, ¿la obediencia es una obligación? ¿Es un deber? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo concibes? ¿Qué tipo de obediencia espera Dios de sus discípulos? Me gustaría que fuéramos hablando en esta mañana sobre este tema, pero antes, si me permitís, me gustaría orar pidiendo al Señor que Él nos ayude a todos, a mí y a vosotros también. Así que vamos a orar un momentito. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz. Y queremos darte gracias por habernos dejado en nuestras manos este tesoro tremendo que tenemos, Señor, y que podemos aprovechar, disfrutar, podemos, Señor, realmente utilizar de una manera tan preciosa en nuestras vidas, de manera que tú nos guías y nos diriges en medio de nuestro vivir. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame en esta mañana a abrir tu palabra, a exponer tu palabra con fidelidad, Señor, a ti, a tu palabra, y que tú, Señor, prepares nuestros corazones para también escuchar tu palabra, para poder vivir aquello que tú estás buscando y deseas de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en esta mañana en medio de tu pueblo y llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría hablar de esta característica indispensable en la vida de un creyente, que es la obediencia. Pero antes me gustaría que pudiéramos de algún modo también responder a una pregunta. ¿Qué es la obediencia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de obediencia? Bueno, estamos hablando de la sumisión consciente y voluntaria, evidentemente del creyente, a la voluntad de Dios. Quizá es un resumen sencillo, simple, pero podemos entender lo que significa. Es la sumisión de nuestra propia voluntad, de manera voluntaria, a la voluntad de Dios. La obediencia tiene que ver con hacer aquello que dice ¿quién? ¿La opinión de la mayoría? ¿La opinión de alguien muy famoso? Hoy en las redes escuchamos 50.000 personas que pueden hablar y pueden enseñar y pueden decir, pero ¿es la opinión de esas personas? No, es la opinión de lo que Dios dice. La obediencia es aquella voluntad sujeta a lo que Dios dice en su palabra. Y con eso tiene que ver la obediencia, y de eso es de lo que evidentemente vamos a estar hablando. Y hay un pasaje que me gustaría ver, porque si hay una pregunta importante en la vida que los creyentes tenemos que hacernos, es ¿qué es lo que Dios dice de este o de aquel tema? Da igual de qué tema que podamos plantearnos, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué Dios dice sobre esto?
Y eso es precisamente lo que trata de responder esta verdad que buscamos aplicar en nuestras vidas, que es la obediencia. Hay un pequeño texto, los hermanos de Manuel me han escuchado hablar de él en varias ocasiones, y tiene que ver con Hechos, en el capítulo 17, con los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea fueron un grupo que de algún modo marcó, reflejaron actitudes distintas. Pablo había estado en la iglesia de Tesalónica y lo que había ocurrido en la iglesia de Tesalónica es que había tenido que huir por la violencia de los judíos que había en aquel lugar. Pero llega a Berea y una de las cosas que dice en el capítulo 17, versículo 11, es esto. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Habla de la actitud humilde de los discípulos de Berea, de los creyentes de Berea, ¿vale? Eran más nobles, dice el texto, que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, esa disposición humilde, ¿qué es lo que hace? Abre su corazón a recibir la palabra, a desear la palabra para, evidentemente, ponerla en práctica y poder vivirla, ¿no? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Su corazón era humilde, pero también sabio. Porque ¿qué es lo que hacen? ¿Simplemente escuchar lo que dice Pablo? No. Escudriñan para ver si lo que Pablo estaba diciendo era lo que decía ¿quién? Dios. Si eso era lo que se ajustaba a la verdad de las Escrituras. Y esa es precisamente la visión de la obediencia en las Escrituras. Sumisión a la autoridad de Dios, que evidentemente la tenemos en su palabra. Y que eso es lo que me gustaría que siguiéramos teniendo en mente a la hora de entender este tema, ¿no? Y la pregunta que también podíamos continuar es, ¿la obediencia es necesaria en la vida de un cristiano? Utilizo la palabra necesaria. No estoy diciendo, utilizando otra palabra, estoy utilizando la palabra necesaria. Y como antes decía, es una característica indispensable. Sí, la obediencia es algo necesario y es indispensable en la vida de un auténtico y genuino creyente. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. La obediencia no es algo opcional, no es algo que si me parece bien hago o no. No, es algo que viene de serie, ¿no? Como los coches, ¿no? El color lo puedes tú escoger, ¿verdad? Pero, el motor viene de serie, porque es que sin motor el coche no funciona. Bueno, la vida cristiana es indispensable que evidentemente viva esa obediencia a Dios, porque ese es uno de los propósitos por el cual existimos. De hecho, eso es lo que dice la Escritura en muchos momentos. Si vamos a Mateo 16, un texto muy conocido, ¿no? Y dice Jesús, son palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ¿qué? Seguirme, ¿vale? Si alguno quiere realmente confiar en mí, quiere vivir entregando su vida a mí, dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, niéguese a sí mismo, deja de ser dominado por tu propia voluntad, sino que tu vida esté dominada ¿por quién? Por la voluntad de Cristo, por la voluntad de su palabra. Eso es lo que realmente está tratando de decirnos el texto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida cristiana consiste precisamente en vivir para la gloria de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia es un requisito en la vida de un cristiano genuino. Eso es lo que vemos a lo largo de las Escrituras. Un ejemplo de obediencia fue Abraham, ¿verdad? Es el padre de la fe. Pero qué mayor ejemplo de fe dio cuando estuvo dispuesto Abraham a entregar a Isaac. La fe no puede desligarse de la obediencia, van unidas. Es un pack indivisible, no se puede romper. Y eso es lo que encontramos a lo largo de las Escrituras, en los ejemplos de tantos y tantos, como fue precisamente Abraham. Y encontramos que eso es precisamente lo que dice Hebreos. Si vas al capítulo 11 de Hebreos, nos encontramos el ejemplo de Abraham
en este capítulo diciendo, versículo 8, por la fe Abraham, por la fe, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No tenía todas las cosas claras. Dios no le había explicado con detalle todo lo que tenía que hacer. Simplemente hazlo. Y Abraham lo hizo. Obedeció. Porque su vida estaba marcada precisamente por una fe que tenía un fruto claro, que era la obediencia. La obediencia ha sido precisamente el vínculo que se ha reflejado en la relación de cualquier hombre con Dios. No solo después de la caída, incluso antes de la caída. ¿Os acordáis? Antes de la caída, Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pide Dios a Adán? Del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, no comas. Del resto come todo lo que quiera. Había un mandato claro que Adán tenía que obedecer. La obediencia es parte de la realidad y del vínculo entre Dios y el hombre, antes de la caída y después de la caída. Es parte de lo que el Señor está buscando en medio de su pueblo. Y esa obediencia, evidentemente, es, antes decía, y es indispensable, y es un requisito que no podemos eludir, pero es un requisito indispensable no porque por medio de él ganamos la salvación, ¿verdad que no? Sino porque es un requisito que lo que hace es mostrar y manifestar que conocemos a Dios, que hemos recibido la salvación de parte de nuestro Dios, que somos hijos suyos. Un árbol tiene que dar frutos. Los hijos de Dios tenemos que dar el fruto también de la obediencia. Eso es precisamente lo que las Escrituras nos enseñan desde el principio hasta fin. No existe, permitidme decirlo así, no existe cristianismo sin obediencia. No existe un cristianismo genuino sin obediencia a lo que Dios dice. No existe. Jesús no es solo Salvador, es también Señor de nuestras vidas. Y eso es precisamente una de las cosas que Jesús estaba citando, los discípulos han utilizado. Primera de Juan nos recuerda también esa tremenda verdad. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué es lo que hace el que verdaderamente conoce y ama a Dios? Pues guarda su palabra. Obediencia, de nuevo. Es otra manera de poder expresarlo, pero es lo que las Escrituras nos enseñan. La pregunta es cómo vivimos nuestra obediencia a Dios, o cómo vivimos la obediencia a Dios, cómo la entendemos, cómo la buscamos. La obediencia es algo que a veces creo que en el mundo en el que estamos a veces la obediencia suena como extraño, ¿no? En nuestros días, ¿no? Como si fuera algo que suena a rancio, incluso a veces a legalista, como si el obedecer fuera eso, legalismo. Para nada. Ahora veremos algunos ejemplos de lo que sí es legalismo y de lo que no es lo que tenemos que seguir, y luego veremos también un ejemplo de lo que sí tenemos que buscar en nuestras vidas, porque es lo que realmente la palabra nos enseña. Pero la obediencia es una característica indispensable que tenemos que buscar en nuestras vidas. La vida cristiana, evidentemente, se evidencia esa auténtica fe por la manera en que nuestras vidas también obedecen a Dios. Y me gustaría ver un par de ejemplos brevemente sobre una obediencia superficial, la obediencia que no es la que realmente está buscando Dios en nuestras vidas. Y uno de esos ejemplos a no seguir, y evidentemente en la Escritura tenemos los ejemplos también negativos. La Escritura no solo se nos plantean ejemplos positivos, perfectos, maravillosos,
Se nos presenta también las debilidades de los propios héroes de la fe, ¿no? Se habla de las debilidades de Abraham, de David, se habla de las debilidades de Pablo, se habla de muchas situaciones. También tenemos ejemplos negativos que nos tienen que ayudar a poder caminar y avanzar en nuestro proceso de fe. Uno de esos ejemplos, y los otros días estaba hablando sobre este personaje en nuestra congregación, es Saúl. Saúl es precisamente un ejemplo también del cual lo tenemos registrado en las Escrituras porque Dios quiere que aprendamos también de, evidentemente, aquellos tropiezos en la vida de Saúl. Está en el capítulo 15, es el ejemplo que vamos a ver ahora, de una obediencia a medias. Una obediencia a medias. En el caso de Saúl, en el capítulo 15 de 1 de Samuel, nos encontramos con un mandato claro que Dios le da a través del profeta y del sacerdote Samuel a Saúl. Le dice, tienes que eliminar, tienes que destruir por completo a los amalecitas porque habían sido enemigos del pueblo de Dios y Dios trae justicia sobre ellos. ¿Qué es lo que hace Saúl? ¿Alguien se acuerda? Exacto, desobedece. Diríamos quizás en primer lugar, que no obedece de manera completa. ¿Vale? Si leemos en el capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 7, dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Segar, Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Nos encontramos con que Saúl está obedeciendo a medias. Dios le había dado, en el versículo 3 lo tenemos, que tenía que destruir todo. Saúl deja la vida de Agag, el rey, y deja también la vida de los mejores ganados que había entre los amalecitas. Y nos encontramos que lo que está ocurriendo, alguien podría decir, bueno, pero es que ha obedecido. Sí, pero Dios no lo ve así. Porque Dios le va a decir precisamente que lo que ha hecho es no obedecer. Una obediencia a medias es desobediencia. Es lo que sale de este texto y es lo que encontramos en este texto. Versículo 11 es Dios hablando, dice, y me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios le dice, de hecho, lo que va a hacer más adelante es decir que Saúl es desechado ya definitivamente como rey dentro de Israel por su desobediencia. Esa obediencia a medias es contemplada por Dios como desobediencia. Si lo vemos en el capítulo 10, versículo 19 también, encontramos la misma idea. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y eso es precisamente algo de lo que también nosotros tenemos que, y ahora veremos después con un ejemplo también, tenemos que ver cómo Dios busca que haya en nuestras vidas una obediencia sincera y genuina de corazón. Saúl, ¿qué es lo que hace? Él decide lo que va a obedecer o no. No, esto, mira, sí, Dios dice esto, pero yo pienso que esto está bien. Es lo que está haciendo. Él está poniéndose en el lugar de Dios y está decidiendo qué es lo que va a hacer, qué es lo correcto y lo que no. Cuando Dios ya le había dicho lo que era correcto y lo que tenía que hacer. Eso es precisamente lo que va a distinguir a Saúl y por lo cual va a ser desechado su corazón. Porque permitió que su corazón se llenara y pensara que él sabía mejor que Dios lo que le convenía y lo que era necesario. Ese es un ejemplo
Y si pudiéramos ver en el texto y siguiéramos profundizando en la verdad, veríamos que encima Saúl tiene la idea clara en su mente y en su corazón de que él ha obedecido, de que ha hecho lo mejor. Si vemos en el versículo 13, mirad lo que dice en el versículo 13, un reflejo precisamente de eso. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él venía todo ilusionado diciéndole, mira, he cumplido la verdad, la palabra de Dios, mira que bien he hecho yo lo que Dios me ha dicho. Eso era el pensamiento que tenía en su corazón Saúl, cuando Dios está pensando lo contrario. Y si lees el versículo 20 encontrarás la misma idea, ¿no? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. De nuevo él seguía con la idea, ¿no? Cuando evidentemente Dios estaba viendo otra cosa. Cuando nos tenemos que plantear cosas en nuestras vidas, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo deseo, no es lo que yo siento en el corazón, es lo que Dios dice, lo que importa y lo que tiene que dirigir nuestras vidas. Si Dios no lo dice, da igual quien lo diga. Hoy escuchamos muchos predicadores por el mundo entero, hoy tenemos el acceso a miles de predicadores. No importa lo que diga un predicador, importa lo que diga Dios. Esa es la autoridad que tiene que dirigir nuestras vidas. Esa es la autoridad que glorifica a Dios y que Dios busca en nuestros corazones. Dios busca realmente una adoración y una obediencia sincera del corazón que está dispuesta a decirle, Señor, lo que tú digas, no mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que está pidiéndole el Señor a Saúl, y que evidentemente le está reprochando porque no lo ha aplicado en su propia vida. Versículo 22, encontramos la respuesta de Samuel a la desobediencia de Saúl. Le dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Lo importante no era cumplir con una serie de normas religiosas. Lo importante era tener un corazón obediente, dispuesto a hacer lo que Dios pedía. Eso era lo que Dios le está diciendo a través del profeta Samuel a Saúl, al rey. Este es uno de los ejemplos que podemos ver sobre una obediencia que evidentemente no es el ejemplo a seguir. Es precisamente una obediencia, un ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta para no caer ahí y darnos cuenta que nuestro corazón no es mejor que el de Saúl, ¿eh? Si tú te paras a mirar tu propio corazón, cuando yo me paro a mirar mi propio corazón, yo me doy cuenta que mi corazón fácilmente puede generar lo que está pensando Saúl, ¿eh? No somos distintos ni mejores. Y en las Escrituras se nos deja eso para poder aprender y entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Otro ejemplo de obediencia superficial, y muchas veces no es algo que nos paramos a mirar, pero es parte del ejemplo que también me gustaría en esta tarde resaltar, o esta mañana. Estoy acostumbrado a eso de la tarde ahora. Otro ejemplo de una obediencia superficial es la del hermano mayor. Normalmente la parábola del hijo pródigo conocemos todos el caso del hijo pródigo, ¿no? El hermano menor que vive su vida, pide la herencia y la desperdicia por completo y luego viene arrepentido y llega al padre, el padre lo recibe con profundo amor, pero hay un hermano mayor. ¿Os acordáis qué le ocurre al hermano mayor cuando viene el hermano menor? Arrepentido, y el padre lo recibe con los brazos abiertos, sale corriendo hacia él a besarle, a demostrarle, le prepara vestidos nuevos, le prepara una fiesta, y entonces viene el hermano, escucha la fiesta, ¿qué está pasando? ¿Y de qué se llena el hermano mayor? De ira, enojo, de ira, de envidia, de celos, porque el hermano mayor estaba recibiendo algo que él pensaba que lo merecía él.
Y vemos el ejemplo de una obediencia superficial. El caso es que el hermano mayor, él considera que ha estado sirviendo a su padre toda su vida, ha estado obedeciéndole, ha estado viviendo para él, y ahora quien recibe la fiesta es el que ha vivido perdidamente, ha tirado la herencia, la parte que le correspondía, y ahora vuelve y a este se le celebra una fiesta, y yo que estoy aquí obedeciendo. Versículo 29 del capítulo 15 de Lucas dice más, él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cuál era la idea que había en su mente? Él había sido absolutamente fiel. Había sido un tipo completamente obediente al Padre. Había cumplido todo. Dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Con la respuesta del hijo mayor, la pregunta es, ¿cómo estaba obedeciendo este hombre? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era? ¿Qué tipo de obediencia había en su propio corazón? ¿Qué tipo de entendimiento estaba viviendo? ¿Qué es lo que está reflejando? Además, toda esta parábola tiene un sentido muy claro, ¿no? Evidentemente, si empiezas en el capítulo 15 y verás qué es lo que está queriendo hacer Jesús y qué es lo que está diciendo. Está hablando tanto a los pecadores, a los publicanos que están acercándose a Él y están teniendo relación con Él, y están los fariseos que no querían, que mejor dicho, sí, ellos no querían, pero tampoco Jesús se había acercado mucho porque evidentemente ellos tampoco estaban interesados. Entonces, hay ahí una visión y una serie de lecciones que no es el tiempo para poder meternos, pero encontramos la idea de este hermano mayor que vive obedeciendo a Dios, obedeciendo al Padre, porque evidentemente aquí el Padre pues, es un reflejo de Dios, tratando de que Dios luego le recompense por toda su bondad y toda su obediencia. Es una visión de la obediencia marcada por el mérito y por, evidentemente, el cumplir toda una serie de reglas y la motivación que está moviendo a este hermano mayor es conseguir la herencia del Padre. En realidad no está amando al Padre, porque eso es lo que al final, de hecho, va a revelar cuando en el versículo 31 el Padre le responde. Dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué es lo que le está diciendo el Padre? Tú estabas a mi lado, hay una relación, hay un vínculo. No has disfrutado de esa relación, has vivido como si fueras no un hijo, sino un esclavo, un siervo. Esa ha sido la manera de vivir del hermano mayor. No ha entendido. Eso tiene toda una serie de lecciones y tremendas, pero esa es la manera en la que a veces también pues hay quienes entienden la obediencia como un cumplimiento de reglas o de normas. Pero eso no es lo que el Señor está buscando y a lo que el Señor nos llama. El hermano mayor vivía para guardar esas normas, porque amaba más las bendiciones del Padre, la herencia del Padre, que al Padre de las bendiciones o de la herencia. Y nosotros tampoco estamos exentos de a veces desviarnos por ahí, amar más lo que Dios nos puede dar que lo que realmente es el Dios de las bendiciones. Y nos encontramos con dos casos así, dos casos de obediencia superficial y a los que nosotros evidentemente tenemos que huir, porque no es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces algunos se podría estar preguntando, bueno, entonces Dios está pidiendo que mi obediencia a Él tiene que ser perfecta y total. Bueno, aspiramos a eso, ¿no? Pero hay una realidad. Dios conoce ¿qué? Nuestra debilidad, nuestra realidad. Conoce nuestra incapacidad de vivir de manera plena y total
Y eso es parte de lo que Dios ve en nuestro corazón, pero también Dios ve otra cosa en nuestros corazones. Si hay disposición para obedecer a Dios y agradarle en su voluntad. Mirad, hay, los otros días lo estaba comentando con los hermanos, hay un par de textos, uno en 1 Samuel y otro en Hechos, que habla de un hombre. Hechos 13, 22. Habla de otro rey, en este caso no era Saúl, es David. Y el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos dice: quitado se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. David hizo todo lo que... ¿Qué es lo que está queriendo decir? David era un hombre perfecto, sin tacha, sin defecto, sin mancha. No fue eso. Entonces, Dios sabe que nosotros no podemos ser perfectos, sin tacha, totalmente limpios de pecado. Dios lo sabe. Pero sí había algo en el corazón de David que no estaba en el de Saúl. Y tiene que ver con ese corazón. Cuando la palabra lo está resaltando esta verdad que viene de parte de Dios, también es Dios directamente quien está diciendo esto de David. Varón conforme a mi corazón. ¿De qué está hablando? Está hablando de una actitud, de un deseo, de una disposición sincera, genuina a querer hacer la voluntad de Dios en medio de su caminar, en medio de su proceso, en medio de su vivir. ¿Qué era precisamente lo que había en Saúl? Apaño. Yo hago lo que me interesa, lo que me es fácil, lo que no es complicado, lo que no me trae ningún problema, eso hago. Pero lo que ya no me convence, no me gusta, bueno, eso vamos a dejarlo a un lado. Bueno, David tenía otra actitud. Saúl, cuando Samuel le enfrenta con su pecado, ¿qué es lo que hace? Trata de justificarse. Trata de negar que ha pecado. ¿Qué es lo que hace David cuando viene Natán y le confronta por el pecado de Betsabé y Urías? Exacto. Se humilla, lo reconoce, lo acepta, lo confiesa. ¿Qué hace además David cuando Dios trae juicio sobre el hijo que iba a venir con Betsabé? ¿Os acordáis? Ora, pide, en cilicio, está pidiendo por el hijo, pero cuando el niño muere, Dios manifiesta su voluntad. ¿Qué hace David? Se lava, se levanta y sigue su camino, dando gloria a Dios y sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que se ve en David? Un corazón dispuesto, humilde, que desea agradar y obedecer la voluntad de Dios. Que tiene a Dios por Dios y que deja que Dios sea el que reine en su corazón. Esa es una de las tremendas bendiciones que encontramos en la palabra, que la palabra nos enseña y nos deja para poder seguir creciendo y seguir acercándonos a nuestro Rey. Después de ver los ejemplos torcidos y ver un ejemplo también precioso, vamos a ver al ejemplo perfecto. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Jesús. Y ese es el ejemplo de obediencia también para nuestras vidas. Jesús es el modelo perfecto. Es el auténtico modelo para nuestras vidas. Y las Escrituras nos hablan de su obediencia. Filipenses 2:8 nos va a decir algo sobre su obediencia.
y cómo fue. Filipenses 2:8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Mientras fue cómodo, fácil. No, dice que fue obediente hasta la muerte. Lo cual no solo era literal, era además el reflejo de un corazón rendido a la voluntad de Dios, aun cuando eso implicara sufrimiento propio, porque eso implicó la cruz para Jesús. Pero estuvo dispuesto a obedecer a Dios, a rendir su corazón al Señor y decir: Señor, no, si es posible que se cumpla esto, pero que si no, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que está reflejando este texto. ¿Y qué es cómo vemos la vida de obediencia de Jesús? Fue una obediencia plena, total. En su corazón había un profundo deseo de agradar a Dios, no por obligación, no porque tengo que hacerlo, porque es que soy el Hijo de Dios, no, es que en su corazón había una actitud que realmente también marcaba la diferencia y que traía una profunda y genuina y sincera motivación para obedecer a Dios. ¿Sabéis cuál fue esa motivación? ¿Cuál era esa actitud? Acompañadme a Juan 14. Juan 14, verso 31. Dice: mas para que el mundo conozca que ¿qué? Que amo al Padre. Quédate con esto. Que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Hay una actitud, hay algo que domina el corazón de Jesús. Y que la palabra también nos enseña que tiene que ser a lo que nosotros tenemos que aspirar, que domine también nuestro corazón. Es el amor al Padre en la vida de Jesús lo que le motivó a vivir en obediencia a Dios Padre. No era una serie de normas que tenía que cumplir. No era simplemente un sentido de responsabilidad personal. No era que tengo que hacerlo. Es que lo que le movía a la obediencia hasta la muerte fue ese profundo amor a Dios. Y eso tiene que enseñarnos a nosotros también algo. La obediencia de Jesús es precisamente fruto de esa comunión íntima con Dios Padre. Es en ese vínculo, en esa relación, en esa profunda intimidad donde brota ese profundo amor por Dios y por lo tanto esa disposición a decir: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Eso es precisamente lo que había en Jesús. Y es ese profundo y genuino deseo de obedecer a Dios, fundado y basado en la relación, lo que también tiene que ser nuestra meta y tiene que ser nuestro deseo. Tiene que ser el ejemplo que nosotros tenemos que buscar. Esa es la obediencia que Dios espera también para nuestras vidas. Nuestra obediencia a Dios tiene que estar marcada por un profundo y genuino amor por Dios. Cuando ese amor por Dios está brotando de manera intensa en nuestro corazón, nos va a llevar a obedecer. Por amor, no por obligación. Los creyentes no hemos sido llamados a obedecer por obligación. Hemos sido llamados a amar, a responder en obediencia por amor. Eso es lo que dice precisamente en el capítulo 14, en el verso 15, y lo leemos. Jesús
le dice a sus discípulos: si me amáis, ¿cuál es el resultado del amor a Dios? Guardad mis mandamientos. El amor intenso por Dios es lo que nos tiene que impulsar a obedecer aquello que Dios está pidiéndonos a cada uno de nosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, el que me ama me va a obedecer. La obediencia es fruto de un sincero y genuino amor por Dios. ¿Qué está pidiéndote Dios que obedezcas en este momento de tu vida? Hay cosas que Dios te está pidiendo que obedezcas, pero tú estás diciendo: bueno, esto ya lo vamos a dejar ahí, ya otro día, ya hablaremos. Un profundo y genuino amor por Dios nos tiene que impulsar a decir: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Obedecer no es una opción, si me parece a mí bien o no. Obedecer es un llamado, una respuesta de amor a nuestro Dios. Y eso es lo que encontramos en la Escritura. Y es de esa manera, cuando la obediencia está impulsada por amor, cuando luego hay gozo. Si la obediencia no está marcada por el amor, lo que hay después no es gozo, es carga, es pesadez, es hasta hartazgo. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que con el tiempo nos hartamos, pero de verdad. No queremos saber nada. Si nuestra vida como cristianos a veces está fundada esperando en que Dios me conceda lo que yo quiero, como soy hijo de Dios, y hombre, tú has dicho que me vas a bendecir, y Dios no responde y pasa el tiempo. ¿Sabes lo que puede ocurrir? Eso nos puede ocurrir en muchas situaciones, ¿no? En medio de una enfermedad, ¿no? En medio de necesidades, en medio de conflictos. Y las situaciones no se resuelven y Dios no responde. ¿Dónde estás, Dios? Si lo que nos está motivando a obedecer, a mantenernos, a incluso congregarnos. A veces un creyente puede congregarse y mantenerse ahí congregándose porque a ver si Dios, mientras Dios se me porte bien, pero cuando llegue el momento en el que Dios no responda, entonces nos cansamos. Porque la única manera de realmente vivir en una obediencia genuina es por amor. Si no es por amor, al final eso nos harta, nos cansa. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Él fue fiel hasta el final, hasta la muerte, porque vivía amando y relacionándose, manteniendo una relación íntima, profunda con el Padre y evidentemente una relación que estaba marcada por el amor. La obediencia, recuerda, no es el precio de tu salvación. La obediencia es el fruto de un corazón que ama a Dios y que conoce a Dios de una manera genuina y real. Dios busca que le obedezcamos, obedezcamos por amor, por amor. Y ese amor se estimula, se potencia en la medida que mantenemos una relación, en la medida que hay intimidad y comunión con Dios. Es como un matrimonio. Si un matrimonio se aleja y dejan de pasar tiempo, imagínate, uno está aquí porque por causa de un trabajo y otro está allí, no hay relación. ¿Sabéis qué es lo que pasa en esa relación? Que se enfría. Nuestra comunión con el Señor también puede enfriarse
si no la cuidamos, si no la guardamos. Y por lo tanto nuestro amor por Él. Y por consiguiente nuestra obediencia a Dios. Si hay algo que necesitamos es fomentar esa comunión en nuestras vidas. Y seguir el ejemplo de Jesús. Jesús es un ejemplo precioso y perfecto para nuestras vidas. Y me gustaría terminar con una pregunta que quizás algunos está planteando, se está preguntando. ¿Qué hago si no deseo obedecer? Si no quiero obedecer a algo que Dios me está pidiendo, ¿hacerlo no sería ser falso o hipócrita? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿No os lo habéis planteado nunca? Posiblemente sí, ¿no? La pregunta aquí es, la cuestión aquí a la que me gustaría simplemente llamaros la atención es que ¿quién es más fiel y verdadero? ¿Vuestro sentir o lo que Dios dice? ¿Vuestros sentimientos, vuestro corazón o lo que Dios dice? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No, es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, es que hoy no tengo ganas de leer la Biblia, orar, madre mía, no tengo ganas, que no estoy yo. Te pongo un ejemplo. ¿Alguien sabe qué dice Mateo 5:44? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué habla por lo menos? El amor al enemigo, más concretamente. A ver, ¿quién ama apasionadamente a sus enemigos? Levanta tu mano y explícanos cómo lo has hecho. Mateo 5:44, ¿qué dice? Lo leo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando alguien te insulta, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien está reflejando o está expresándote rechazo o desprecio, ¿tu corazón qué dice? Brota una alegría. ¿A que sí? No, tu corazón no tiene ganas precisamente de... Pero tú recuerdas la palabra. Señor, tú dices que yo soy hijo tuyo. Y tú dices que tengo que amar a los enemigos. Y tú me dices que ame a los enemigos, que bendiga a los que me maldicen, que haga bien a los que me aborrecen, que ore por los que me ultrajan. Pero Señor, yo te amo a ti. Y mi corazón, inclinado hacia la carne, me dice, págale como te ha pagado a ti, a este. Pero tú me dices, ámale. Al que te odia, al que te aborrece, al que te ultraja, hazle bien. Señor, yo quiero obedecerte a ti. Muchas veces te vas a enfrentar a situaciones así parecidas, donde tu corazón dice, pero no es lo que dice tu corazón. La pregunta que tenemos que hacernos no es qué dice mi corazón o cómo me siento yo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué dice Dios aquí, en su palabra? ¿Qué dice Dios? Lo que importa, al final, cuando estemos en su presencia y nos diga, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Por qué hiciste esto o aquello? No, es que mi corazón... Y el Señor nos dirá, no es que es tu corazón, es lo que yo te dije en mi palabra. Lo que tiene que guiar tu vida. Y lo que tienes tú que vivir y buscar vivir. En medio de cada una de las situaciones y experiencias que tienes que vivir. ¿Y sabes qué pasa? Que en la medida que nosotros vamos obedeciendo y buscando al Señor y amando al Señor, Dios va a ir poniendo el deseo de hacer su voluntad, que a veces en algunas cosas no estará,
pero en el proceso, en el caminar. Como dice Filipenses 2:13, ¿no? Dios es el que pone el querer como el hacer. El querer en nuestros corazones. El querer hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a desarrollar un amor profundo por Él, que nos impulse a vivir en una obediencia genuina y sincera para su gloria. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos reta, nos desafía, nos confronta, nos perfecciona, nos bendice, nos alienta. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí, porque todos estamos necesitados de ello. Ayúdanos a vivir una obediencia profunda por amor a ti, Señor, y para tu gloria. Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que nos va a ayudar en ese proceso de crecer en esa obediencia a ti, Señor, por amor. Señor, sigue inundando nuestro corazón de amor sincero por ti y para tu gloria. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí juntos, alabándote, escuchando tu voz. Señor, sigue ayudándonos y sigue transformándonos para tu gloria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.